Hola, en esta presentación vamos a exponer el trabajo final de Psicología y Epistemología. Los integrantes del grupo son María José Ahmed, Ignacio Villarreal y quien les habla, Daniela Robledo. El texto de la unidad 1, El nacimiento de la ciencia de los presocráticos de Joel Sebastián Schneider. A continuación les voy a exponer el mapa conceptual. Los primeros ativismos diferenciales del pensamiento del individuo, donde la explicación del surgimiento del mundo era por medio del mito. El mito quiere decir que son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive, las cuales en su época eran incuestionables para la comunidad y sus explicaciones los dejaban satisfechos, los cuales con el paso de los siglos dejaron de responder a sus interrogantes que nacieron con el transcurso del tiempo. Y es donde nace el logos para satisfacer sus preguntas. El logos quiere decir que es la razón o un principio o una palabra razonada. Para que ocurra el avance de la ciencia debió pasar el paso del mito al logos. Esto quiere decir que del paso de una explicación lógica ante sus interrogantes a una explicación racional. Luego de aquello, nació el principio de la ignorancia, que es la semilla de la duda o el cual se comienza a investigar la verdad mediante la razón. Esto ha sido fundamental para que surja y evolucione la ciencia. Debido al principio de la ignorancia, surgen diversas escuelas del pensamiento presocrático, las cuales son las escuelas iónica, pitagórica, heráclito, eálica, pluralista, sofistas y atomista. La escuela iónica tenían una concepción ilozoica del mundo. Esto quiere decir que el principio de todo debía estar en una materia animada, impulsada por una fuerza interna de la transformación. Sus principales miembros famosos de la escuela de Mileto podemos encontrar a Tales. Este creía que el origen de las cosas era el agua. Además encontraremos a Anaximandro, que su fuerza primordial era el infinito, lo indeterminado o lo ilimitado, a la cual creó el concepto de apeirón para designar la materia infinita indeterminada, es decir, el origen y el principio de las cosas. Encontraremos también a Anaxímedes, que su fuerza primordial, a su juicio, todos los elementos existentes, inclusive la vida, se producían debido al aire. Todos los pensadores iónicos creían que la substancia primera era como algo divino. Continuamos con la escuela pitagórica. Pitágoras, a diferencia de los ionios que fueron motivados por la curiosidad de la ciencia, lo que incentivó a su búsqueda de la explicación del mundo fue su aspiración religiosa a base de los elementos lógicos como en principios básicos los números. Además, este creía en la inmortalidad del alma. Este creía que en la inmortalidad del alma mediante las sucesivas reencarnaciones que el individuo podría experimentar. Todas las almas estaban conectadas. Además, podemos encontrar aquí el cosmos, que para Pitágoras el mundo era uno, eterno, divino, estaba limitado y obedecía órdenes que lo organizaban, y quien lo organizaba era el cosmos, el cual significa que es el sistema del mundo o el universo como todo íntegro sujeto a las leyes del movimiento de la materia, y el hombre era un cosmos en miniatura. Además podemos encontrar que las matemáticas para él era la ley que dominaba el mundo, y Pitágoras introduce la matemática como argumento deductivo demostrativo, es decir, que los números eran la esencia de lo que estaban hechas todas las cosas. Continuamos con la escuela de Heráclito. Para este, el logos estaba dentro de cada uno y esa era la verdad. Su fuerza primordial era el fuego, el que a través de su movilidad continua permitía el pasaje de un estado a otro, opuesto a los seres de las cosas. Además, podemos aquí encontrar el fluir de la realidad. Esto quiere decir que nunca vemos dos veces los mismos, es decir, que cada momento que vivimos es preciso en el instante, en el espacio y en el tiempo. Para Heráclito, todos los cuerpos del universo estaban en constante cambio desde y hacia algo. Por ende, este se refiere a aquello como una movilidad continua. La escuela eálica. Esta sostiene que, a diferencia de Heráclito, nada cambia y llevó al extremo la idea de que la experiencia sensible era ilusoria. Aquí podemos encontrar a Parménides, que la realidad estaba compuesta de una única sustancia, un único ser, y que es eterno, inmutable, inmóvil, limitado y finito, de modo que las cosas no podían cambiar, no podía existir el movimiento. Además, este pensaba que los sentidos se presentaban de forma engañosa, los cuales muestran ilusiones, mientras que, por otra parte, la razón nos enseñaba la verdad acerca de la inmutabilidad. Continuaremos con los pluralistas.
Para esto, la multiplicidad de las cosas y el cambio debían existir. Podían estar de acuerdo con la existencia de algo permanente que no mutase nunca, pero creían que no era lo único, sino que existían múltiples principios originarios que permanecen en cada uno de sí mismos, inmutables, pero que podían combinarse entre ellos. Acá vamos a encontrar a Empédocles que su principio primordial eran las cuatro causas originales. Se trata de un pluralismo limitado y las cuatro elementos primarios eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Además encontraremos a Anaxágoras, que era discípulo de Anaxámides y maestro de Sócrates. Este pensaba en las sustancias originarias, que existían múltiples sustancias originarias, una por cada una se podían distinguir las distintas cualidades de las cosas que se podían percibir como formas, colores, olores, entre otros. Propone además un pluralismo ilimitado. Todas las cosas están hechas de todos los elementos existentes bajo la forma de partículas o semillas idénticas, pequeñísimas, pero predominaba aquel elemento que imprimía sus características. Sin embargo, estos múltiples elementos continuaban siendo inmutables y así sentó las bases del atomismo. Continuaremos con los atomistas. El atomismo es la revolución científica que efectuaría un cambio en el paradigma. Este surge del pluralismo, pero propone no un pluralismo ilimitado, sino que directamente un pluralismo infinito. Aquí vamos a encontrar a Demócrito, donde vamos a rescatar el concepto de átomos. Este creía que todas las cosas estaban hechas de infinitos elementos sólidos invisibles llamados átomos, es decir, que eran partículas más pequeñas que la materia, eran sólidos, duros, indestructibles, las cuales estaban en constante movimiento. Luego llegamos a los sofistas, donde vamos a encontrar a Sócrates, Platón y Aristóteles, donde estos dos últimos establecieron la necesidad de un mundo finito, limitado, y su pensamiento se opondría en toda la Edad Media. En la época clásica, Platón y Aristóteles pondrán al sujeto como el centro del logos. En la cita "Un hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río" se puede relacionar con el documental del desarrollo de las habilidades sociales, por ejemplo con los casos de Jazmín, una bebé de 7 meses, Zacarías, un niño de 14 meses y Aarón, un menor de 17 meses. Estos presentan un cambio emocional repentino cuando estos son separados de sus madres y luego de aquello deben quedarse con un investigador con el fin de sociabilizar. Primero, en el caso de Jazmín y Zacarías, se puede visualizar que se encuentran en un estado emocional de tranquilidad y de felicidad porque están jugando con sus mamás. Pero cuando estos son separados de esta, inmediatamente experimentan un cambio emocional donde sienten miedo, tristeza, convirtiéndolo en llanto desconsolado, el cual solo se calma cuando sus madres van a consolarlos y en cosa de segundos vuelve a efectuarse el cambio emocional en el caso de Aarón, producto de que este es mayor por algunos meses de edad, se logra sociabilizar con la investigadora cuando su madre se retira de la sala de estudio. Pero cuando dicha investigadora sale de la sala, experimenta un cambio de personalidad debido a que sus emociones no son las mismas que cuando estaba jugando. Dicho todo lo anterior, desde la perspectiva de Heráclito, esto se produciría porque nada permanece fijo y estable. Hay una transformación perpetua en nuestro ser, dado que a pesar de que los bebés parecieran ser los mismos en cuanto a su conducta fisiológicamente, desde que comenzó el estudio, estos no serían los mismos debido a que el cuerpo y las emociones con el paso del tiempo son diferentes. El cambio es un movimiento continuo de un segundo a otro, dejamos de ser los mismos. El fundamento de la realidad es el ser, y el ser es un cambio permanente. Hola compañeros, el texto que elegí de la unidad 2 es Crítica a la razón pura de Immanuel Kant. En base a lo que formularon los presocráticos anteriormente, con establecer el razonamiento como el entendimiento de la realidad, y nos deja estos parámetros de cómo generamos conocimiento. Kant va a tomar esto y va a formular algunos postulados en base a este tipo de formas de acceder al conocimiento. Kant plantea los juicios, los cuales son enunciados que describen la realidad. En principio hay dos tipos de juicios que están dados por las facultades que tenemos de acceder a dicha realidad, en este caso la razón y los sentidos. De la razón extraemos los juicios a priori, que son independientes a toda experiencia, y este anticipa a hechos que no son comprobables empíricamente. Son necesarios y universales. De estos juicios también comprendemos los juicios analíticos, que son juicios que se dividen en sus partes, pero no se extrae nada nuevo de ellos. Nos explica que el predicado está incluido en el sujeto
donde un ejemplo de esto es el triángulo tiene tres lados, donde el predicado no nos aporta información nueva porque en el sujeto ya está incluida esa información. Son de carácter deductivo, ya que van de lo general a lo particular y vendrían siendo las bases del racionalismo. También para estos juicios se ocupan en las matemáticas y en la lógica. De los sentidos extraemos los juicios a posteriori, los cuales son comprobables de forma empírica. De estos juicios se aportan nuevos datos desde la experiencia en los cuales se agrega a un predicado al sujeto. También se extraen desde aquí los juicios sintéticos, que son de carácter inductivo, lo cual van de lo particular a lo general y se conforman de diferentes elementos para generar algo más complejo. Kant no se va a conformar con estas dos corrientes y va a decir que ambas carecen de fundamentos para poder desarrollar conocimiento. Entonces nos va a plantear los juicios sintéticos a priori como una forma de conjunción de ambas teorías. Y dice que estos juicios predicen sucesos que se van a experimentar. Y también critica la razón pura a través de la fórmula de 7 más 5 es igual a 12, donde nos plantea que no es un juicio analítico y que no necesariamente de 7 más 5 tenemos que obtener el resultado de 12, sino que tenemos que recurrir a la intuición para poder llegar a ese resultado y comprobarlo. Entonces dice, las ciencias de la lógica deben ser gobernadas por estos juicios, los cuales también tienen dos divisiones de conocimiento. Uno es la doctrina del trascendental de los sentidos, en cómo nosotros tomamos esos conocimientos, desde donde los captamos, y la otra es la filosofía trascendental, en cómo entendemos la misma información que estamos obteniendo de la realidad. Esta es la síntesis de lo que es el extracto de la crítica a la razón pura. Mi relación de la cita con el video es la siguiente. En este caso vemos a Ellis, una niña a la cual se le plantean dos retos. En el primero se le pide que baje una tarima la cual está levemente inclinada. Al no estar segura, Ellis mira a su mamá, la cual la motiva a bajar, tomando la decisión de bajar la tarima y realizando el reto correctamente. En el segundo caso se le pide que baje también una tarima, pero en este caso la tarima está mucho más inclinada. Ellis tampoco está segura de bajar y mira a su mamá, la cual también la está motivando a hacer, pero en este caso Ellis decide no bajar, ya que ella entiende, sin necesidad de tener que experimentar el hecho, de que no puede hacerlo. Existe una limitación de parte de ella de bajar esa tarima. Esto es lo que llama conocimientos a priori Kant, porque es un conocimiento que no proviene de la experiencia, que se antepone a ella, pero Ellis entiende que hay una limitación. Y es un conocimiento que está intrínseco en ella y que no necesariamente tiene que experimentar bajar esa tarima para poder saber que no puede hacerlo. Y es aquí donde se entiende la cita, pero aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo de él, de la experiencia. Hola a todos, soy Ignacio Villarreal y estoy encargado de la relación entre los textos de la unidad 3 y el documento elegido. A partir de lo recién visto en Kant, podemos relacionar directamente a nuestro siguiente autor, Thomas Kuhn, quien igualmente realizó una teoría relacionada al conocimiento, solo que éste incorpora la historicidad como elemento de gran importancia y busca legitimar las prácticas científicas en general, no solo las de su época historiográfica en la comunidad, donde se cuestiona si el paradigma vigente es realmente adecuado. Kuhn en su texto parte preguntándose si el conocimiento y desarrollo científico es acumulativo. Tras el análisis, Kuhn da cuenta que las teorías pasadas no dejan de ser científicas por el hecho de que hayan sido descartadas por el paradigma actual. Pero por esto mismo, los conocimientos científicos no son acumulativos. Entenderemos al paradigma de Kuhn como un sistema que determina la visión de una comunidad científica respecto a la realidad. Esto influye en el cómo se abordan las problemáticas y en el cómo se solucionan o darán una respuesta. Esta dificultad de acumular los descubrimientos y las dudas que crea a los científicos dan inicio a una serie de revoluciones en relación a los paradigmas, partiendo con el historiográfico, que es quien busca romper el paradigma de la ciencia normal debido a que se muestra como si la ciencia comprendiera todo el mundo, además de que se promueven solo algunos conocimientos en relación a los métodos para cumplir su función de instructor inamovible. Los científicos, siguiendo esta revolución, se empeñan en seguir una investigación extraordinaria en la que las anomalías no supongan una dificultad. Además, moldean así cómo se desarrollan las teorías científicas en el futuro, culminando todo en una revolución científica, momento en que se realiza el cambio de paradigma antiguo con uno más acorde con las necesidades de la comunidad científica y con sus propias nuevas reglas y legislaciones.
Si la ciencia es la constelación de hechos y teorías y métodos reunidos en los libros de texto actuales, entonces los científicos son hombres que, obteniendo unos buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento a esta constelación en particular. Esta cita de Kuhn se relaciona con el video no en solo una parte, sino más bien con este en general. Se ve cómo durante muchas investigaciones científicas se repiten varios instrumentos y valores a tomar en cuenta. Los niños, madres, juguetes, la sala de observación y el investigador están presentes en la gran mayoría de los casos. Esto debido a que el paradigma actual consta de que sus métodos se vean guiados de esta forma, al igual que la importancia del por qué investigar las habilidades comunicativas y sociales de menores cercanos a los 18 meses de edad. Lo que esto provoca una continuidad de la ciencia normal y todo lo que han descubierto será un aporte a esta misma y a su vez dirigida a lo que la sociedad necesita, personas que generen y sean incluidos en la comunidad sin problema alguno. Pero como bien fue investigado en el video, para ser capaz de integrarse en la sociedad es necesario ser conscientes de sí mismo. Foucault en su libro Las palabras y las cosas realiza lo que él llamó una arqueología del conocimiento, una manera estructurada de exponer los saberes y asimismo que estos saberes sean masificados. Sin embargo, para llegar a este discurso se marcan 3 puntos en el texto de Foucault. El inicio de su ideas, donde hace notar la influencia de Borges para lo que es el desarrollo del texto en general, donde trata la importancia del lenguaje y su escritura, que propician el espacio para una utopía, un lugar donde puede dar cabida al perfecto equilibrio, maravillas que no pueden existir en realidad, etc. Esta idea sacada de un texto de Borges es a su vez una heteropía, ya que es el límite espacial donde se separa la realidad de lo ficticio. Dicho esto, se da paso a su segunda idea, que es sobre las clasificaciones. Dio cuenta gracias al lenguaje cómo se separan los elementos por datos sensibles y no por sus consecuencias. Un juicio no hecho a priori, por lo mismo encuentra esta práctica un tanto arbitraria, ya que es aquí donde se empiezan a configurar el discurso. Esta costumbre de separar todo por sus diferencias o semejanzas determina en cierta forma el pensamiento de las personas. Esto también denominado como código ordenador. Por último llega la sección del texto en que se desarrolla la arqueología del saber. Aquí Foucault quiere indagar más sobre los códigos ordenadores, reencontrar sus orígenes en las teorías y conocimientos. ¿Qué es lo que les dio su estructura? Y por último se habla de un temor a lo otro y a lo fácil de la asimilación de lo mismo. Algo mal visto en la sociedad viene siendo, por ejemplo, la locura, mientras que lo mismo va acorde a lo que viene siendo la cultura social. Los códigos fundamentales de una cultura. Los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. La relación video-cita se ve reflejado en ciertos códigos necesarios por los niños y que deben desarrollar desde pequeños, el cual es el autoconocimiento. Como se menciona en el video, el ser consciente de sí mismo es un saber crucial para ser un ser social íntegro y aceptado. Se realizan investigaciones en un entorno irreal propiciado por investigadores para reconocer en qué edad es posible ser conscientes de sí mismo. Una actividad que día a día, pese a que no somos conscientes nosotros mismos, ya la tenemos integrada en nuestros códigos perceptivos de relaciones sociales, interpretando nuestro sitio en esta. Como ya ha mencionado Foucault, el desarrollo de la comunicación se determina mediante códigos que van determinando el cómo el lenguaje, la realidad y el saber se deben interpretar y por qué deben ser retransmitidos ciertas ideas en la sociedad. Y aquí la importancia de que un pequeño sea capaz de incorporar estos códigos en su ser. Muchas gracias. Para concluir este trabajo, se puede entender que la evolución de la ciencia ha sido trascendental en nuestra vida. Un claro ejemplo de aquello son los procesos de investigación y métodos que se ocupan en el documental, donde en base a nuestros conocimientos obtenidos en este curso de psicología y epistemología, podemos desarrollar un punto de vista más crítico y fundamentado sobre lo visto. Nuestra subjetividad también es determinante a la hora de adquirir conocimiento. En esto se entiende gracias a los diversos autores expuestos en el curso que nos muestran que las teorías actuales no conforman un correlato epistemológico continuo, sino que más bien este se ejecuta por saltos discontinuos y cada autor mencionado aporta diversos conocimientos para el avance científico.